Bueno, gloria a Dios, hay un poquito de interrupción en el internet, no sé si será el área. Em, no sé en realidad qué es lo que está sucediendo, pero de todas maneras voy a aprovechar el tiempo un poco y para hablarle de lo que el Señor me ha puesto en mi corazón. Les estuve diciendo eso, de que tenemos que tener un balance, tenemos que decir a la gente la verdad. Si nosotros no advertimos a la gente, a los que amamos, de las consecuencias de las cosas, entonces nosotros nos hacemos partícipes. Ha tenido misericordia de aquellos que le buscan, que le aman de corazón. Y en estos tiempos es lo mismo. En estos tiempos es lo mismo. La misma situación. Los tiempos cambian, pero Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Y Dios castigará el pecado. Siempre está escrito. Y mucha gente dice, no, que ese no era para ese tiempo. Entonces Jesucristo metió mentira cuando dijo, será como en los tiempos de Noé y como los tiempos de Lot. Jesucristo mismo dio los ejemplos y de las cosas que iban a acontecer por igual. Pero también hay buenas noticias en este sentido. ¿Por qué? Porque hay un remanente. La Biblia nos enseña de los remanentes de la escritura. Dice la Biblia de esto, el remanente de Dios. Eh, Verdaderamente el pueblo de Dios que estaba en medio de grandes dificultades. Y lo más tremendo de esto es de que la Biblia nos habla de estas cosas en este sentir de que mucha gente dice, no, que avivamiento, avivamiento, avivamiento y avivamiento. En la iglesia primitiva, el verdadero avivamiento llegó cuando los dispersaron, cuando los empezaron a perseguir y se dispersaron a Samaria, a todos los lados. Ese fue el verdadero avivamiento. Entonces mucha gente dice avivamiento, avivamiento, porque hay 4 o 5 batuqueando la cabeza, hablando en lengua y brincando. Entonces piensan que es un avivamiento. Pero déjeme decirle lo que yo escribí acerca de esto. Verdaderamente una porción que yo me puse a escribir de lo que es un verdadero avivamiento en la Biblia. Primeramente, los más grandes avivamientos vinieron en medio de grandes persecuciones, en medio de gran oposición, en medio de gran sufrimiento, en medio de así, de cuando los de Israel estaban en exilio, estaban adentro, capturados por otras naciones, capturados por los asirios, capturados por los babilonios, capturados por otras naciones por causa de la desobediencia. Dios permitía que ellos fueran capturados. Ellos pensaban que el avivamiento verdadero, que ellos estaban bien cuando estaban libres y estaban haciendo lo que les daba la gana. Pero en verdaderamente cuando eran capturados, cuando eran afligidos y gemían a Dios, entonces Dios los escuchaba. Cuando el avivamiento venga, se van a recobrar las escrituras, se va a recobrar el temor de Dios, se va a recobrar la santidad de Dios. Eso es un verdadero avivamiento. ¿Por qué? Porque algo que se tiene que revivir es porque está muerto. Entonces, un verdadero avivamiento viene cuando no hay esperanza, cuando la esperanza es vaga, cuando hay cosas como están pasando ahora. Verdaderamente, cuando la iglesia entra en un periodo de persecución intenso,
Necesitamos un avivamiento para verdaderamente nosotros poder tener el valor de salir a predicar el Evangelio de Jesucristo y a decirle a la gente lo que dijo Jesús cuando vino y lo que dijo Juan el Bautista. Arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se acerca. Es que es lo mismo. Es increíble, todo se repite. Estos hombres, el mismo Señor Jesucristo, Juan el Bautista, los profetas, ¿qué iban a hacer ellos en esos lugares que era el pueblo de Dios, a los reyes? ¿Qué decían? Le decían eso mismo, que se arrepintieran, que se acercaba que está balanceado. No hay, sin arrepentimiento genuino no hay cielo. Si no hay un arrepentimiento genuino en nuestras vidas, olvídese que usted no se va al cielo, usted se pierde, porque usted no puede engañar puede engañar a Dios, el corazón de Dios, lo que verdaderamente Dios ve y el hombre no ve. Usted puede engañar al pastor, usted puede engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo puede engañar. Y ahí es donde nosotros caemos en el error. Fíjate que tremendo, profetas y Cristo, realmente un avivamiento al pueblo. Trajeron en el sentido del remanente. Los pocos que le creían traían un avivamiento, pero ¿cuándo necesitaba el pueblo ese avivamiento? Cuando el pueblo se había apartado de la ley de Dios, cuando el pueblo se había apartado de amar a Dios, porque estaban adorando otros dioses, y de amar al prójimo porque oprimían a la gente. Entonces necesitaban ser avivados. Donde un avivamiento que todo estaba chévere. Siempre los grandes avivamientos venían cuando habían grandes problemas y el pueblo no tenía esperanza. Venía un hombre de Dios, lleno de Dios, y entonces traía un avivamiento. ¿Qué es lo que traía ese hombre? Avivaba al pueblo, la verdadera palabra, que avivaba a los que le creyeron. A los que no le creían,
Los remanentes eran residuos, como decir la sobra. Los remanentes eran el pueblo justo que amaba a Dios, que lo buscaba. Pero los remanentes también estaban en medio de grandes situaciones y grandes tribulaciones difíciles, en medio de cautividad, cuando los israelitas se los llevaban por desobediencia a los imperios, como le expliqué. Esos remanentes refieren a un pueblo que se guardaba, que guardaba la ley de Dios, que amaba a Dios, y que a pesar de que estaba en el medio, Dios enviaba a un caudillo, a un profeta lleno del Espíritu Santo, para que los avivara, para que ellos volvieran a recobrar la fe. Que lo saca de la cárcel, el rey pagano. Entonces vemos que estas cosas son cosas que el Señor nos deja como ejemplo en las Escrituras, y cuando nosotros las leemos entendemos, wow. Yo a veces cierro mis ojos y digo, wow, un remanente. Un remanente, fíjese lo lindo de lo que significa remanente también. Fíjese, un remanente es el resto, un residuo. La idea de remanente juega un papel prominente en la economía salvática divina de todo el Antiguo Testamento. El concepto remanente, bueno, entonces cuando dice escapar, significa que usted está dentro de una situación y usted escapa de esa situación. Y puede ser que no escape ileso, puede ser que escape en el alma y muera, pero usted escape porque usted va con el Señor, usted está seguro, usted ha sido salvo, su alma está redimida. La salvación no está relacionada con no padecer en la carne, que es un gran error. Pero fíjese qué tremendo, que el remanente también está en Jeremías capítulo 42:2, que dice, acepta ahora nuestro ruego delante de ti. Y
de Mamón, el Dios de esta ciudad, del dinero y de todas estas cosas que muchas veces nos entretienen y no entendemos estos tiempos que estamos viviendo. Fíjese qué tremendo que ellos sufrieron eso, y casi todos los remanentes, o te puedo decir, todos los remanentes están en los profetas. Están en el tiempo donde Israel estaba pasando tiempos difíciles, como lo estamos empezando a pasar nosotros, tiempos difíciles. En ese tiempo que salían los profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, era el tiempo de nuestra fe ni de nuestro espíritu. Pero fíjese que el remanente es hermoso. Lo que es un remanente es algo que permanece en los principios bíblicos, que permanece en el temor de Dios. Eso es verdaderamente el remanente que nos habla la Biblia y que con ejemplo nos enseña por todos los profetas. Fíjate lo que Isaías. Isaías dijo así. Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 37, 32 dice lo mismo, porque en ese tiempo de redención. Fíjate, Isaías, dice Isaías, porque de Jerusalén 37, 32, él anunció el regreso de los judíos después del cautiverio y profetizó y le dijo, ciertamente reuní a todo Jacob, ciertamente recogeré el remanente de Israel. También le predijo Isaías capítulo 2:12, le dijo, de la que cojea haré un remanente y de la agobiada haré una nación poderosa. Oh,
Esos fueron los primeros frutos que dio la muerte y la resurrección de Cristo. En los días de Pentecostés vinieron y se dieron fruto de la resurrección con la primera lluvia. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo le digo que este avivamiento en medio de este remanente es en medio de gran persecución. Este avivamiento no ha sido los avivamientos que han habido desde antes, que se han salvado. Este avivamiento que viene necesita la intervención del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo reviva a la iglesia que está dormida, que está mediocre, que está entretenida con el mundo, que está entretenida en los deleites del mundo, en los deportes, que está entretenida en las fiestas, que está entretenida en la bebida, que está entretenida en la televisión. Necesita venir un avivamiento, necesita venir una lluvia tardía. Esa lluvia va a venir. Esa lluvia está prometida por Dios para los postreros tiempos, para los últimos tiempos, dice el libro de Hechos capítulo 2. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y mis siervos y mis siervas profetizarán, y los jóvenes tendrán visión, y los ancianos tendrán sueño. Entonces, eso está prometido por Dios, pero para los postreros días, porque usted tiene que entender que ese contexto habla de un día que está sucediendo, de un día pasado que habló Joel, que estaba sucediendo delante de Pedro en el Pentecostés, pero que también iba a suceder en un futuro, porque si usted sigue leyendo ese versículo, dice, y daré señales en el cielo. Daré señales en la luna, en el sol, en la tierra, y aquel día será grande y espantoso, dice, el día del Señor. Y cualquiera que clamara el nombre del Señor será salvo. Entonces será el día postrero, los días finales, los días que posiblemente nosotros estemos viviendo, ya que cuando la Biblia habla de tiempo y dice que Israel, que no pasaría esta generación, Israel se convierte en nación en 1948, en mayo. En el 2008 yo vi un periódico en una gasolinera, le dije al amigo mío, mira, con la bandera de Israel, mira, estaba cumpliendo 60 años Israel. Le dije, wow, en el 2018 van a ser 70 años como nación. Y la Biblia dice en el Salmo, si no me equivoco, en el 116, que las generaciones serán de 70 a 80 años. Eso significa que nosotros al llegar al 2020, como estamos ahora, ya esta generación lleva 72 años. Y para llegar a 80, donde el Señor lo dijo, faltan 8 años. Así que todas estas cosas se pueden desatar en estos 8 años. Todas estas cosas que hemos estado hablando se pueden desatar en estos 8 años. Entonces podemos entender que Dios tiene preparada también, a pesar de todas las cosas que vienen malas, Dios tiene preparado un avivamiento y un derramamiento para que aquellos que están velando puedan recibir poder de lo alto y puedan soportar la prueba. Si usted lo lee en el libro de los Hechos, es lo mismo. Cada vez que los perseguían más, dice que se multiplicaban más. Y la palabra crecía y eran añadidos. ¿Por qué? Porque había venido una lluvia, estaban llenos del fuego, tenían denuedo. Esteban estaba hablando y le metió un panorama teológico a los del Senadrín, lo apedrearon, los bendijo. Estos hombres estaban llenos, estos hombres estaban preparados, estos hombres trajeron un avivamiento genuino por medio del Espíritu Santo que vino sobre ellos. Entonces nosotros también estamos esperando esa lluvia en este tiempo, para que nosotros seamos investidos de poder, estemos en el fuego de Dios y cuando vengan los tiempos malos y difíciles de mortandad y de persecución, nosotros salgamos a predicar, no importándonos nuestras vidas. Y esa es la realidad del Evangelio, hermano. Esa es la realidad de lo que nos enseña la palabra. No podemos querer cambiar por sentimiento o por traer un rapto secreto que nos vamos en comodidad, que nos vamos a desaparecer, porque estamos pensando en el bienestar de la carne y no verdaderamente en la gloria de Dios y en la salvación de muchas almas. ¿Quiere que le diga algo? En ese tiempo, en el Pentecostés, en el capítulo 2, hubo un derramamiento y hubieron unos cuantos, dice que como 120 nada más. Hubo un derramamiento sobre poca gente. Después del primer discurso de Pedro se convirtieron 3,000 de un solo discurso en Pedro, porque Pedro estaba lleno de esa lluvia. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces en este tiempo Dios también va a derramar una lluvia. ¿Se acuerda de Elías? Pero vuelve a mirar. Veo como una mano, como una lluvia. Había una sequía de 3 años y medio pasó en el tiempo de Elías. Pero después vino la lluvia. Y podemos pensar que
en tiempos de tribulación y en tiempos de persecución es como una sequía espiritual. Es como que la angustia nos puede ganar y podemos sentir que estamos secos, que Dios no se está moviendo, que Dios no está ahí. Una sequía como en los tiempos de Elías. Pero déjeme decirle algo, que en ese tiempo de sequía, Elías, Dios lo alimentaba. Dios lo suplía. Dios le llevaba carne. Medio estaba con él. Entonces usted tiene que entender que no importa el tiempo de sequía que pueda venir, el tiempo de tribulación, el tiempo de persecución, en medio de todas esas cosas, Dios está con nosotros. Porque en el horno de fuego Dios estaba en medio con ellos. Porque Dios siempre estuvo con los hombres de Dios. Adentro del foso de los leones, Dios estaba con Daniel. Dios nunca dejó a su pueblo en medio de grandes dificultades y siempre trajo un avivamiento. Siempre había un remanente fiel. Y Dios derramaba de su espíritu sobre un caudillo y él los guiaba a volver otra vez al Dios del cielo, que se habían alejado de ellos. Y dice que Dios los recibía con gran perdón porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Pero ¿cuál es el problema de hoy? Que el tiempo se está acabando, que la hora está avanzada, que el día está avanzado y la noche se acerca. ¿Qué noche? Oscuridad, tinieblas, prueba, batalla. Pero ¿en cuál es la confianza de nosotros? Que la Escritura nos enseña que viene una lluvia tardía, que viene un derramamiento para el pueblo de Dios de los postreros días, que la gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera, que el derramamiento de Pentecostés fue grande y se salvaron muchos después, pero déjeme decirle lo poderoso que tiene este derramamiento, que allí en el Pentecostés solamente fue en Jerusalén, un pedacito nada más. Pero ahí se estaba dando una profecía, cuando los que estaban ahí estaban hablando en todas las lenguas humanas, estaban hablando en medo, en persa, en egipcio y en todos los confines, las ciudades vecinas que estaban en el Medio Oriente, ellos hablaron esos idiomas. Pero ¿sabe algo más hermoso? Que ahora el Espíritu Santo habla en español, habla en chino, habla en ruso, habla en iraquí, habla en todos los idiomas, porque ahí lo que se estaba dando era una profecía de que la palabra de Dios sería predicado hasta los confines de la tierra y los confines del mundo. Lo más lejos que llegó Pablo, quizás que llegó Pablo fue a Roma, lo más lejos, o quizás a España, como dicen. Pero déjeme decirle algo, en este tiempo el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía, the latest rain, que viene sobre aquellos que están en el aposento alto, porque usted tiene que entender eso. Los que están en el aposento alto son los que están buscando a Dios, son los que están esperando la promesa, son los que cuando no ven nada tienen esperanza, porque usted y yo no necesitamos esperanza cuando hay esperanza. Usted y yo vamos a necesitar esa esperanza cuando no haya ninguna. Ese avivamiento va a llegar cuando no haya ninguna esperanza. Ese derramamiento va a llegar a aquellos que estén esperando en medio de la situación, como los remanentes que le dije, que estaban en esclavitud, en exilio, tomados por otros imperios. Ese remanente era el que recibía el mensaje y el que recibía el valor y el poder de Dios para levantarse y salir adelante. Dice la Biblia que ese remanente salía, como Daniel cuando leía los libros de Jeremías en el capítulo 9 de Daniel, que dice que escudriñaba los libros de Jeremías y entendió que el tiempo de la salida venía, los 70 años se cumplían. Pero dice que hizo Daniel. Daniel no se fue a jugar golf, ni Daniel se fue al cine o a hacer barbecue. Dice que se metió en ayuno, que se apartó por 21 días sin deleites de comida para esperar respuesta, y el arcángel vino y le dio respuesta. Muy amado, desde que comenzaste a gemir te escuchamos. Pero el príncipe de Persia no me dejaba pasar. Tuve que llamar yo al príncipe Miguel para que me dejara pasar. Entienda que ese tiempo de sequía es un tiempo donde, como dice creo que Amós, daré hambre, pero hambre de mi palabra. ¿Por qué? Porque va a escasear. Porque esa va a ser la prueba. Y ahí es donde la palabra se va a hacer real. Donde dice no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por fe de lo que hemos escudriñado esta escritura y la tenemos en nuestro corazón, sabemos que Dios tiene planes de redención, que la profecía es para redención. Y que en este tiempo, cuando esa lluvia venga, cuando la lluvia del Espíritu Santo, como lo dice Hechos capítulo 2,
en ese periodo, del contexto de un periodo lejano, porque hay 3 tiempos. En el tiempo del fin, donde dice que profetizarán el cielo y daré señales en el cielo. En ese tiempo, en medio de esa situación difícil, en medio de estas situaciones, como la estamos pasando difíciles, yo sé que en medio de este encierro de cuarentena, hay mucha gente que está buscando a Dios. Hay mucha gente que Dios le está hablando. Hay mucha gente que ha edificado el altar que tenía en ruina. Mucha gente que ya no estaba orando, ya no estaba ayunando y su altar estaba en ruina. Han empezado a acomodar su altar. Han empezado a reedificar las murallas, las ruinas, porque ven que algo está pasando y que solamente su socorro y su ayuda está en el Señor. Y estas situaciones difíciles nos ayudan a nosotros a volver a nuestro altar, a volver a edificar nuestro altar, a volver a doblar rodillas, a volver a buscar a Dios. Y ese es el propósito de Dios. Otros no lo entienden porque tienen miedo, porque no conocen los planes de Dios en su vida ni la de nadie, entonces temen. Pero en realidad este es el propósito que Dios, que dice Isaías, para que todo ser humano vuelva a mirar a su Hacedor, vuelva a mirar al Rey, al que no se duerme, dice. Cuando vemos entonces la Escritura, ¿qué vemos? Un remanente. ¿Qué vemos? Un remanente. Ahora este remanente que estaba aquí en el Pentecostés, que eran 120, ¿cómo 120? Lo podemos poner como un remanente que esperó la promesa, como aquellos remanentes que la esperaron en el Antiguo Testamento y nunca la recibieron, dice Hebreos capítulo 11. Porque aquellos dieron buen testimonio por la fe, pero nunca recibieron lo prometido. Fíjese qué tremendo. Ya nosotros lo recibimos. Ya nosotros tenemos la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, y nos dio a su Hijo. Nosotros vemos cosas y estamos en un pacto que es mejor. En un pacto que no hay que pasar por el Hades. Vamos directo a la presencia de Dios. Y nosotros vemos que este pequeño remanente recibe la promesa del Espíritu. Se van a Jerusalén, van a predicar, los persiguen, los matan, a Esteban lo apedrean y no se detenían porque estaban llenos del Espíritu, habían recibido la promesa, eran ese remanente que estaba trayendo un avivamiento verdadero en medio de gran tribulación. Recuérdese siempre lo que leí, los grandes avivamientos en la Biblia se manifestaban en medio de grandes persecuciones, exilios y cautiverios. Nunca en Walt Disney, ni en Walt Disney. Estaba en Walt Disney y estaba viendo a Mickey y fui lleno del Espíritu Santo. Olvídese de eso. Eso no va a pasar así. Son los que claman y gimen, los que están buscando el rostro de Dios, que serán partícipes de esta lluvia tardía. Pero ahora lo más hermoso de esto es de que eso fue un momento en Jerusalén como un ejemplo de las cosas que iban a pasar conforme a la lluvia temprana, a la fiesta del Pentecostés, que significa la fiesta de los primeros frutos. Pero ahora viene una lluvia tardía que no solamente viene sobre Jerusalén y sobre los judíos y en Samaria. Ahora viene una lluvia que viene sobre el mundo entero. ¿Por qué? Porque ahora la iglesia del Señor y su remanente está en el mundo entero. Ya solamente no, ahí nada más estaba en Jerusalén. Ahora está en todos lados, en Cuba, en Santo Domingo, en Venezuela, en Nicaragua, en Chile, en El Salvador. En todos los lugares del mundo hay un remanente, gloria a Dios. ¿Eh? Le estaba hablando del remanente. En todos los lugares del mundo hay un remanente que está separado por Dios. Está su iglesia clamando a Dios. Está su iglesia que quiere buscar a Dios. Que a pesar de que la iglesia está corrompida, hay un remanente que todavía se guarda para Dios. Hay un remanente que todavía tiene temor de Dios. Hay un remanente que todavía de adoradores que le dicen, ve a adorar allá en la iglesia esa y te van a dar una buena ofrenda y dicen, no voy. Hay un remanente que dice, mira, ve a predicar en esa iglesia que te van a dar buena ofrenda. No, yo no predico ahí. Hay un remanente que se cuida y dice la Biblia en Ezequiel que los sacerdotes en ese tiempo no supieron diferenciar lo santo de lo profano. No supieron juzgar lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Y entonces nosotros con el Espíritu Santo tenemos que ver y entender y juzgar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y no ser partícipe, como dice Efesios. No sea partícipe de las obras de la tiniebla, más bien reprenderlas. Que ese fue uno de los mensajes que dio, juzgar con justo juicio. Entonces todas estas cosas nos enseñan a nosotros de que en este tiempo el evangelio se ha predicado alrededor del mundo. Que el remanente de Dios ya no solamente está en Israel, está alrededor del mundo. Está en Colombia, está en Perú, está en Argentina. Hay un remanente que en este tiempo, cuando el Señor derrame de su espíritu sobre toda carne,
que Él derrame la promesa de la lluvia tardía, entonces los que estamos esperando la cosecha, porque recuérdese de algo, que la cosecha, como dice en Santiago, y se lo voy a leer, la cosecha la espera el sembrador y espera la lluvia tardía. Y en esos momentos es cuando nosotros podemos entender que el que está esperando la promesa de Dios de derramar esa lluvia es aquella persona que va a ser llena y va a poder pasar por el fuego y no lo quemará. Va a poder pasar por el agua y no lo hundirá. Su fe va a permanecer firme. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo. Va a saber de que dicen, bueno, allá si vas a predicar allá te van a meter preso. Va a decir como dijo Pablo en el capítulo 20 de los Hechos. Yo ligado al Espíritu, el Espíritu me testifica cárceles, azotes, pero en nada doy mi vida por valiosa por terminar el ministerio que me dio el Señor. Entonces, vea el corazón de estos apóstoles, no de los nuevos estos, que eso no son apóstoles nada. Vea el corazón de esos hombres que estaban dispuestos a morir, dispuestos a padecer por la causa de Cristo, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Si ellos no hubieran estado llenos del Espíritu Santo, como Pedro, cuando no tenía el Espíritu Santo, negó a Cristo, no hubieran podido traspasar la persecución, ni llegar a ser hasta ejecutado por amor a Cristo. Entonces, si nosotros no estamos buscando a Dios, cuando Dios derrame su lluvia y nosotros no estemos esperando la lluvia, nosotros no vamos a recibir esa llenura. Y ahí es donde se va a ver la diferencia de la iglesia que está llena del poder del Espíritu y de la iglesia que está vacía, llena de espectáculos, de luces, cámara y acción. Porque lo que necesita la iglesia es poder del Espíritu, unción de Dios, que pudre yugo. Por eso la gente llega, se tira un buen concierto y sale igual. El pecado sigue reinando sobre ellos. Y esas cosas, hermanos, son las cosas que el Señor me ministraba hoy. Me las ministraba porque muchas veces vemos que las personas andan en un evangelio muy superficial, un evangelio que no tiene cruz, que no carga su cruz. Viven una vida muy tranquila y piensan verdaderamente que los intereses de este mundo son más importantes que los intereses de Dios. La Biblia dice, no hagáis tesoros en esta tierra donde el orín y el ladrón la roben, el orín la corrompe. Haced tesoro más bien en los cielos donde el orín no llega y el ladrón no las puede robar. Entonces esas cosas son las que Dios nos enseña a nosotros por medio de la Escritura. Que el remanente de Dios, vendrá una lluvia sobre el remanente de Dios y habrá un avivamiento. A pesar de que sabemos que las cosas van de mal en peor, los que tenemos fe y conocemos las promesas de Dios, entendemos que Dios va a derramar de su espíritu y que Dios va a levantar a su iglesia en tiempos difíciles. Oiga lo que le estoy diciendo, no levantar de que usted va para el rapto, para el cielo. Yo no le estoy hablando de ese levantar, que va a levantar hombres de Dios y mujeres de Dios, como dice la Biblia. Y derramaré de mi espíritu y mis siervos y mis siervas profetizarán. Pero esos siervos y siervas que van a profetizar en los últimos tiempos no van a profetizar casas, ni millones, ni prosperidad, ni toda la mentira que profetizan estos profetas de Baal, los nuevos. Cuando la Biblia habla de profecía es redención. Que a pesar de la situación que pueda haber, vamos a ser redimidos de toda situación. Es más, y no vamos a ser, ya hemos sido, porque ya nuestras almas han sido redimidas en la resurrección del Hijo de Dios. Ya nosotros así muramos, no nos perdemos porque hemos sido salvos. Y ese es el mensaje que siempre, desde hace muchos años, Dios siempre me lo ha ministrado. Pero hoy le quiero traer esta palabra de esperanza también. Que usted sepa que prepárese para que usted pueda recibir la lluvia del Espíritu que se va a derramar. Esto es profecía bíblica. Esto es profecía. Viene una lluvia del Espíritu. Viene una lluvia tardía. Y la cosecha que se va a recoger en este tiempo, óigame muy bien, que usted piensa que aquellos vieron el mar abierto, vieron, y a Pedro Dios lo utilizaba, y la sombra de Pedro sanaba enfermo y pasaba. Lo que viene ahora en este derramamiento sobre el mundo entero del Espíritu Santo
va a traer, oiga, que yo quiero que esto quede siempre en su corazón, pase lo que pase. Este derramamiento y la iglesia levantándose en el poder de Dios, el verdadero poder de Dios, no el poder ese de mentirita, el poder de Dios. El poder de Dios es que usted esté dispuesto hasta morir por la causa de Cristo. Ese es poder de Dios. En este tiempo, esa lluvia va a traer una cosecha de almas como nunca antes en la historia de los siglos se ha visto. Oiga bien, si Dios nos permite ser la generación del último tiempo, si Dios nos permite estar en medio de ese remanente y de ese avivamiento que Dios va a derramar en medio de gran tribulación para levantar a su pueblo en fuego y poder traspasar el bautismo de fuego, poder traspasar la purificación por el fuego. Si nosotros somos vamos a vivir ese tiempo, créame lo que las cosas que vamos a ver nosotros, lo que se escribió no se va a comparar con esto, porque Dios va a derramar su gloria. Dice que como las aguas, Dios va a derramar su gloria sobre aquellos que estén dispuestos a padecer por Él. Y millones de almas se salvarán por medio de este derramamiento, porque ese siempre ha sido el plan de Dios y siempre será el plan de Dios, salvar a su creación. Ahora que vamos a pasar tiempos difíciles, que nos van a perseguir, que muchos vamos a ser muertos, que muchos lo van a negar y que es también verdad. Por eso no podemos predicar Cristo te ama y no predicar un Dios que es fuego consumidor. Un Dios que no da al culpable por inocente ni al inocente por culpable. Un Dios que es justo y que al culpable lo juzgará, porque si Dios no fuera justo, entonces Hitler estuviera en el cielo y Fidel Castro también. Entonces Dios es justo y Dios tiene una cárcel también. Dios es juez y manda a la gente para la cárcel. La cárcel de Dios es el infierno. Y ahí no hay parol, ahí no hay fianza para salir, no. Es eterna. Y entonces Dios nos da la oportunidad a nosotros de vivir estos tiempos, créamelo, porque se lo estoy diciendo con convicción conforme a la Escritura. Las cosas que Dios va a hacer en medio de todas estas situaciones que se están abriendo, a los que estén dispuestos y digan, Señor, heme aquí, a esas personas y a esos hermanos en el mundo entero que estén dispuestos a padecer y que estén dispuestos a ir a predicar, van a venir millones de almas. La gloria de Dios se va a derramar en medio de gran persecución, en medio de gran tribulación. La gloria de Dios se va a derramar en una lluvia tardía que va a recoger una cosecha y va a levantar a su pueblo en poder. Y usted tiene que entender eso en su corazón, porque si usted se amedrenta por estas cosas, si usted coge temor y usted se los olvida las promesas de Dios, que una de las promesas más grandes de Dios dijo así el Señor Jesucristo: el que perdiere su vida por causa de mí la ganará, mas el que ganare su vida el que quisiera ganar su vida por causa de mí la perderá. Entonces usted tiene que entender que la promesa más grande de Dios es que si usted pierde su vida, usted la ha ganado. Que si usted pierde su vida en cualquiera de estas circunstancias, usted la ha ganado. Pero usted tiene que entender que si usted no está alineado con la palabra, que si usted no está guardado en la palabra, que si usted no está en el aposento alto esperando la promesa, pase lo que pase. Dice la Biblia que empezaron 500 y quedaron como 120. Es decir, que los otros 380 se cansaron de esperar. Y hay mucha gente que por la conmoción de lo que está pasando se va a cansar de esperar en Dios. Se va a cansar de esperar en la promesa del Padre. En la promesa, ¿cuál es la promesa? Que vendrá un derramamiento del Espíritu como nunca antes. Pero por causa de la persecución y el padecimiento, muchos se apartarán. Lea la parábola del sembrador, que dice que cayó la semilla en espinos y por causa de la tribulación y las persecuciones se ahogó. Porque ahí hay gran profecía, gran profundidad. Y tiene que entender esas cosas para poder pasar usted por esta situación y salir en victoria. Para poder ser ese remanente que dijo Isaías, como dijo el profeta Isaías 37:32, porque Jerusalén saldrá un remanente. Acuérdate que usted es la Jerusalén espiritual. Y del monte de Sión, Sión significa la ciudad que está puesta en lo alto, la ciudad visible, la ciudad de luz. Usted es esa ciudad, la de arriba, dice Isaías. Dice, saldrá el remanente del monte de Sión, los sobrevivientes, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Sí, que el Señor pelea por usted y por mí, porque nosotros somos el remanente que Cristo compró.
y el remanente que está esperando en Él. Pero ese es el secreto. Dice Lucas 21, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces la paciencia y esperar en Dios es clave. Por eso muchos que no han esperado y se han cansado, se han apartado, se han vendido al mundo, han vendido sus talentos a lo secular. Son músicos y se vendieron a lo secular porque se cansaron de esperar en Dios. Se cansaron de estar en anonimato, se cansaron que nadie los reconociera, se cansaron que nadie los pusiera en el altar, se cansaron que sus mismas familias no lo tomaran en cuenta y los rechazaran. Pero Jesucristo dijo, el que ama más a padre, madre, hermano, hijo o hija que a mí no es digno de mí. Entonces, la batalla aquí es no cansarnos, esperar en el Señor, esperar esa lluvia, como iba el siervo y miraba, pero no veo nada, hasta que dice que vio como una mano. Veo allá como una mano, y era la lluvia que venía. Y esa lluvia yo también puedo ver una mano. No sé si usted la puede ver, pero yo sé que esa lluvia va a caer. Y yo sé que el Señor, en medio de todo lo que pase, no va a dejar a su pueblo solo. El Señor va a derramar de su espíritu como nunca, oiga, como nunca ante Pentecostés se va a quedar pequeño con cuando Dios derrame de su espíritu en este tiempo y en los postreros días. Porque los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Porque la gloria del Dios del cielo se va a derramar, del Dios eterno, sobre aquellos que han permanecido hasta los días del fin. La Biblia dice en el capítulo 24 de Mateo, y los que perseveraren hasta el fin, estos serán salvos. Pero usted no va a perseverar por su fuerza, usted va a perseverar porque el Espíritu de Dios está dentro de usted y Él lo va a ayudar, el ayudador, el consolador, lo consuela del fuego, de la prueba, lo ayuda. Si la iglesia, si el Señor no derrama de su Espíritu en estos tiempos, la iglesia no llega. Y Dios lo sabe, porque Él sabe que es por su gracia que nosotros caminamos. Entonces Él va a derramar de ese espíritu, el espíritu de gracia, el que está con nosotros. No se equivoque, no crea que el espíritu no está aquí, pero viene una porción nueva, una doble porción. La copa tiene que rebosar, el aceite tiene que descender para que nosotros podamos salir a pelear con Goliat y podamos vencer. Y podamos irnos con el Señor, sea por muerte o sea que Él venga a buscarnos, estemos preparados. Pero no estemos preparados para una fiesta sin dolor. Estemos preparados para padecer por causa de Cristo. Para padecer por las almas que Cristo murió. Ese es el verdadero remanente. Ese es el verdadero pueblo que queda en medio, que es perseguido. Ese es el remanente que es perseguido, pero que Dios lo libra. Ese es el remanente fiel que está en medio de estas situaciones, pero Dios está en medio. Y pasares por el fuego y no te quemarás, y pasaréis por las aguas y no te ahogaréis, no te hundirán. Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere sacarte. Muchas veces el Señor no quiere sacarte del problema. Muchas veces el Señor no te saca del problema. El Señor te ayuda a tener paciencia y pasar por el problema. Él no decirte sacarte, porque es muy fácil sacarte. No, yo voy a ir contigo, para que tú aprendas perseverancia, para que tu fe se fortalezca, porque si usted es muy fácil, que usted tenga un hijo, le tenga un problema y sacarlo es muy fácil, pero si usted lo deja que él entre y vaya en medio y usted le demuestra que usted está con él para que él persevere, oye, no estás solo, yo estoy contigo. Así es Dios con nosotros. No piense que usted va a salir volando, porque eso es una enseñanza de falsa esperanza. La verdadera esperanza está en Cristo, en nuestra salvación del alma, y esas son las cosas que Dios quiere enseñarnos a nosotros hoy. Por eso le traje esa enseñanza del remanente, de los remanentes que sufrieron en medio de grandes cautividades, de esos remanentes que seguían a Dios y que amaban la ley de Dios. Y que esos remanentes Dios trae un avivamiento por medio de su espíritu con diferentes personajes, Nehemías, Daniel, Edras, todos estos personajes, Esther, todos estos personajes llenos del Espíritu Santo trajeron un cambio y un avivamiento en medio de las grandes dificultades. Y eso exactamente va a pasar ahora. En medio de toda esta situación, cuando el Espíritu de Dios sea derramado, mucho de lo que estoy viendo aquí, de lo que me están viendo a mí, muchos de nosotros vamos a traer un verdadero avivamiento. Verdaderamente le vamos a predicar a todo el mundo y van a ver verdaderamente el poder de Dios. Esa es la iglesia que Dios está buscando en los últimos tiempos. Una iglesia que esté dispuesta a padecer todo, por amor de las almas. Que usted esté dispuesto hasta perder su vida por amor al perdido. ¿Sabe por qué? Porque Cristo dio su vida por amor suyo y por amor mío, que estábamos perdidos.
Y eso es lo que dice la Biblia. Da frutos dignos de arrepentimiento. Que de lo mismo que recibiste, usted esté dispuesto a darlo. Hasta su propia vida por amor al perdido. Y esa es la función de la iglesia en la tierra. La muerte de Cristo y la iglesia que está aquí por Cristo no es para que la iglesia esté en picnics, ni para que la iglesia esté en el shopping en el mall todos los días, ni para que la iglesia esté en piscinada todos los días, ni para que la iglesia esté en concierto y cristiano todos los fines de semana, para que la iglesia esté en la gozadera y en viajes todo el tiempo. Esa no fue la misión de la iglesia. La misión que Dios dejó a la iglesia aquí fuera para que predicar el evangelio a costo de muerte, a costo de lo que fuera, por amor de las almas. Necesitamos estar en el aposento siendo llenos para que podamos resistir la hora de la prueba que dijo el Señor, que viene sobre el mundo entero, sobre justos e injustos. Ese es el mensaje del evangelio. El evangelio no es un evangelio sugar-coated, es un evangelio sabroso, besito, Cristo te ama, no. Ese no es el evangelio. Jonás no fue para Nínive, le dijo, Cristo te ama, arrepentido. Ese es el mensaje de hoy, arrepentido. Repent and believe the gospel. Hoy hablaba yo con mi esposa que ella se metió a leer unas cositas y wow. Y sabe que creer es obedecer. Confiar es obedecer, como dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dado a su Hijo unigénito, cualquiera que cree en él. Esa palabra que él significa obedecer a lo que Dios nos dice que hagamos. Esa es la verdadera creencia. Creencia no es confesar, sí, yo creo. Es la obediencia, lo que muestra el fruto de tu fe. El mejor fruto de la fe es la obediencia. Y nosotros tenemos que entender que este evangelio no es como usted piensa, de sabroso. Esto tiene un precio. Y ahora que estamos entrando en esto, usted lo va a entender mejor. Ahora es que usted va a vivir verdaderamente lo que dice la Biblia. No, todo se lo entrego a él. Y usted está en lo suyo. Usted no le ha entregado nada. Usted le entrega una alabanza el domingo, 3 pesos. Después se va para Golden Corral, se jacta, se come, hace lo que le da la gana. Después para su casa, prende el televisor, mira 3 películas. Y la Biblia la agarra el otro domingo, si acaso, cuando viene el otro culto. Usted no le ha entregado nada. Y usted no es lleno. Y usted no se vista que no va. Así de simple. Usted tiene que estar conectado con Dios. Hoy me ha hablado una cosa Dios terrible. Desde en estos días que he estado aquí, hay que estar conectado. ¿Sabe por qué? Porque queremos estar conectados un ratito y después sentados en el televisor y hacer lo que... Cuando usted está conectado con Dios puede fluir porque usted está constantemente en el río. Pero si usted suelta el río para hacer otras cosas que no tienen nada que ver con Dios y no lo haciendo de trabajo, que usted no está conectado, que está meditando, que está leyendo, que está oyendo la voz de Dios, no va para el baile. Y ese es el mensaje que les dejo hoy. Hoy día que yo, no, mire, hoy me volví a sentar. Que yo decía, bueno, no, el fin de semana, ¿será que será esta cuarentena entera que yo voy a hablar? Pues voy a hablar la cuarentena entera. Estudie las escrituras. Entienda la escritura del Antiguo Testamento como ejemplo para nosotros. Entiéndala, que es vital. Ahora la Biblia ya no va a ser como antes, en el Salmo 23 y 91 arriba del televisor. Sino como yo encontré una vez, yo encontré la Biblia aquí un hermano con el televisor y la foto del pastor de él y flores. Entonces, entienda que el sacrilegio y estas cosas, la Biblia abierta, eso nos salva. La Biblia nos salva, lo que salva es la palabra aquí. Necesita entender la escritura, necesita entender lo que yo le estoy diciendo. Yo se lo estoy diciendo porque se lo digo yo. Yo no soy nadie, no soy ni digno, pero ¿sabe qué? Se lo estoy diciendo porque por la escritura he entendido que esto es lo que viene. Y no lo he predicado desde ahora, yo estoy predicando esto de hace más de 10 años. Que por cierto me han despreciado, pero no importa, gloria a Dios porque tengo hermanos que me aman. Hoy estuve hablando con un hermano de aquí, hablando también de lo mismo, no en su iglesia, que el rapto, que viene Cristo, pero no me quiero extender. Hoy no me quiero extender mucho, quiero que sepa que lo amo y que todas las cosas que le digo se los digo de parte del Señor. No estoy buscando nada de usted, ni me interesa tampoco que usted me dé a mí nada. Yo quiero su amor, sus oraciones y que sepa que la palabra de Dios no es de nadie, es de Dios. Y si usted tiene algo para dar, délo.
no tenga miedo, no espere la aprobación de los hombres. Dé lo que Dios le ha dado, comparta lo que Dios le ha dado, santifíquese, guarde, apártese del mundo. No se mete en cualquier lado, no habla a YouTube a oír a cualquier gente, porque lamentablemente eso trae confusión y hay muchos confundidos. A mí me han mandado como 3000 videos la gente, y videos de esto y videos de aquello, y coronavirus y no coronavirus, y sí coronavirus, y el otro, y que esta dice, que los hermanos, el que dice es esto. Mire, esto es lo que dice aquí. Aquí está la respuesta, aquí. No es el gobierno, no es los pastores que te dicen que te vas a ir volando en un rato. Tranquilo, espera que en cualquier momento te desaparece. Lo que te puede desaparecer es el gobierno, que te pueden llevar preso y fusilarte y desaparecerte del mapa. Aquí nadie se va a desaparecer. Aquí el que va a aparecer es Cristo cuando Él aparezca a jugar. Pero nadie se va a desaparecer. Olvídese de esa película de ciencia ficción ahí, que le behind todo eso. Olvídese de eso. La Biblia nos habla claro que nos preparemos. Y gracias al Señor por su Espíritu y por todas las cosas que Dios va a hacer. El Señor viene, sí viene, yo no estoy diciendo que no viene. Él viene, pero viene a juzgar. Y dice la Biblia que el que en Santiago capítulo 4, lo voy a dejar con esta, 4:4, que el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y usted no quiere ser enemigo de Dios, porque la Biblia dice que a sus enemigos los va a quemar vivos. Ese mismo Jesús, lo tienen por ahí crucificado así, cuando venga, dijo Juan que no lo podía ver, y con una espada en la boca. Hermano, por favor, entienda que cuando el Señor venga, viene a juzgar. Trate de estar del lado de los corderitos y no de los cabritos. Señor, apartado de mí, yo nunca os conocí. Serán echados al llanto, al fuego de afuera, donde está el crujir de dientes, y nunca el gusano muere. Por favor, hermano, eso es bíblico. Jesús habló del infierno más que del cielo. Habló más de 24 veces del infierno. Por favor, tenemos que estar a cuentas con Dios. Tenemos que estar a cuenta con el Cristo de la gloria, el Cristo que ejecuta juicio con sus ángeles. Tenemos que estar a cuenta con Él. Y no es para miedo, es para tener reverencia y temor a Dios. Seamos ese remanente. Seamos ese remanente que se mantiene en los principios bíblicos. Seamos ese remanente que teme a Dios y lo ama. Seamos ese remanente que le dice que no al mundo. Seamos ese remanente. Seamos ese remanente que está en el aposento alto esperando la lluvia tardía. Seamos ese remanente que Cristo viene y viene a ejecutar juicio. Los bendigo en el nombre de Jesús y espero que puedan ver el video. Se me cortó un poco en medio, el internet estaba un poco malo, pero espero que puedan ver este mensaje y si Dios lo permite, mañana volveremos a estar aquí conforme a lo que Dios ponga en mi corazón y en mi espíritu. Pero quiero que sepa que es importante y que cada video, no le digo por mi hermano, como le digo, no lo estoy vendiendo, ni CD, ni nada, ni me interesa, ni que nada. Le digo que escuche la palabra, que preste atención. Algunos están largos, óigalo un ratico, pero preste atención a la escritura para que usted pueda entender el tiempo de su venida. Usted no sabe el día ni la hora, pero sí sabe los tiempos porque hay muchos ejemplos. Será como en los días de Noé, donde el mal llegaba a los pies de Dios y vino un diluvio. Usted tiene que entender eso. Dice que no entendieron hasta que llegó el diluvio. No quiere entender usted cuando llegue la candela. Entienda ahora para que esté preparado. Porque dice la Biblia que el padre que vigila su casa, el ladrón no entra. Usted sea un vigilante, un atalaya, esperando al Señor en todo momento, trabajando en el Señor. No se mezcle con nada. Tiene que estar puro, tiene que estar ahí delante de Dios, constantemente meditando en la Escritura, para que usted pueda entender estas cosas de los remanentes de Dios. Lea, estudie, vea si yo le estoy diciendo, lea y escudriñe la Escritura, para que usted vea esos remanentes, para que usted vea el verdadero avivamiento que había. Ese avivamiento va a volver, pero como nunca. Sea parte del avivamiento, no se quede atrás, no se quede del otro lado, donde Dios va a ejecutar juicio. Esté en el remanente que Dios lo va a sacar. Después de ser atribulado por muchos y muchos muertos, Dios va a sacar a los que son de Él. Dios le bendiga, lo amo en el nombre de Jesús.